Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malquisedec. En esta ocasión tengo el gran privilegio de hacer mi primera entrevista a un ex evangélico, un señor que fue evangélico durante mucho tiempo y él expondrá las razones por las cuales ya no es evangélico. Esta es la primera entrevista en mi canal para una persona que ha sido evangélico anteriormente. Señor Nicolás García, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Contento de estar aquí. yo también. Para mí es un privilegio que haya accedido a esta entrevista. De verdad que sé que va a ser muy edificante para los oyentes. Porque de hecho, los videos, tú tienes un canal de YouTube, tus videos son muy edificantes. Yo he visto algunos. A Dios toda la gloria, porque Él es el que nos ayuda a servirle. Amén, amén. ¿Tú de dónde eres, Nicolás García? Yo soy andaluz, soy español del sur de la península ibérica, aunque llevo más de 22 años aquí en las Islas Canarias. Ah, ok, yo conozco las Islas Canarias. Las Islas Canarias tienen un clima tropical. Sí, aquí tenemos buen clima casi todo el año, prácticamente todo el año. Sí, sí, yo una vez estuve de paseo por allá alrededor de 15 días y me gustó mucho. Y claro, lo único de que no, yo fui a Tenerife, lo único que no me gustó mucho es que es un poco montañoso, pero bueno. Pero Tenerife es muy diferente a Fuerteventura, que es la isla donde yo habito. ah, Cada una de las islas del archipiélago canario son absolutamente diferentes. Esta isla, por ejemplo, es desértica, aunque tiene unas playas maravillosas. Las islas, por ejemplo, del Hierro o La Gomera son selváticas, son pura selva, ¿no? Entonces es muy distinta a las de otras. claro, al estar separada por el mar, o sea, no hay modo de que sean iguales, la geografía, nada, ¿no? Pero bueno. Este, ahora entrando en la entrevista, ¿tú cómo te hiciste evangélico? ¿Tú naciste en un hogar evangélico o te convertiste luego de ser adulto? Yo nací en un hogar católico donde la iglesia no pintaba nada, solamente eh, fiestas de comunión, de bautismos, de bodas o de entierros, nada más. El resto del año, pues a lo mejor en Navidad se cantaban villancicos y en Semana Santa pues se salía a ver las procesiones, ¿no? Pero no había una vida ni una cultura religiosa, ¿no? Sin embargo, yo a partir de la edad de 12 años empecé a hacerme preguntas. Y bueno, preguntas que yo creo que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos después? Y bueno, intenté encontrar respuesta para esas preguntas, pero realmente no las encontré. Busqué en todo lugar. Sobre todo, busqué en la Iglesia Católica, que era lo único que conocía, y recuerdo que yo me había comprado un tocho de Biblia enorme, ya no la tengo, pero era una Biblia así de gorda, católica, en una empresa de esta de libros. A mí me gusta mucho leer, ¿no? Entonces, yo fui con mi Biblia toda subrayada a la Iglesia Católica a preguntarle al cura una serie de cosas que yo no entendía. Cuando el cura vio mi Biblia, la tiró al suelo y me dijo, mira, esto, olvídate de ese libro, tú crees en Dios y ya está, que Dios es bueno, y no te preocupes de más. Bueno, yo cogí mi Biblia y me fui para mi casa frustrado porque aquello realmente no respondió a mis preguntas, ¿no? A partir de ahí yo seguí buscando. Estudié con los testigos de Jehová, con los mormones, estudié todo lo que cayó en mis manos. Cualquier tratado de filosofía, de religión, de lo que fuera, lo leía, ¿no? Y llegó un momento en el que yo me consideré realmente ateo, es decir, no creía en nada, porque había buscado a Dios y no lo había encontrado. Pero un día, celebrando el cumpleaños de un sobrino en casa de mi hermana, ellos habían apartado la mesa del salón a un lado y estábamos los jóvenes allí bailando. Y en medio de todo el barullo que había allí,
escucho a Dios, Dios, y bueno, yo mire, y yo estaba resentido contra Dios. No creía en Dios, pero estaba resentido contra él. Entonces, cuando alguien hablaba de Dios, allá iba yo a dar la lata. Dejé de bailar, me senté con aquella pareja que estaba con la Biblia en la mano, hablándole a mi hermana y a su esposo, y empecé a hacerle preguntas. Y curiosamente, fue la primera vez que alguien me respondía con la Biblia. De todas formas, bueno, yo seguía haciendo preguntas hasta que los cansé y los pobres me dijeron, mira, yo no sé responderte más, pero si tú quieres, yo te puedo dar una cita con mi pastor y él te puede responder. Y a mí aquello de pastor me sonó como muy raro, ¿no? Pero bueno, quedé con ellos al día siguiente. Y sabes que, curiosamente, yo, el ateo, iba en moto en dirección a la cita que había quedado con estas gentes, pensando que me iba a encontrar allí a un cura con sotana y tal, pues yo iba en la moto, el ateo, iba orando y diciéndole, Señor, si estos son algunas sectas o algo así, que no me coman el coco, que no me coman la cabeza. Y bueno, llegué allí, no me encontré con ningún cura, me encontré con un muchacho joven de barba que empezó a escucharme y me llevé 2 horas allí dándole la lata y bueno, él me presentó el Evangelio y a partir de ahí fue que yo entro en contacto con la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica empiezo a estudiar la Biblia de otra manera, empiezo a darme cuenta de que realmente la Biblia es palabra de Dios, descubro un mundo nuevo para mí, pero eh, encuentro también otras cosas. Claro, eso más o menos es lo que pasó conmigo. La situación parecida. En mi casa, también un hogar supuestamente católico, que nunca se iba a la iglesia, nadie iba a la iglesia, a menos que fuera un acto especial. Pero en mi caso, las respuestas, porque me dieron respuesta para todo, respuestas malas, erróneas, pero me dieron respuesta para todo, fueron los testigos de Jehová. O sea, todo lo que yo preguntaba, lo que quería saber, ellos me lo respondían. Claro, ahora sé que fue erróneamente, pero yo con 17 años, adolescente, no podía discernir y tenía poco conocimiento de la Biblia. Y sí, eso que pasó contigo, igual me pasó a mí y es el común de muchas personas que buscan a Dios y lamentablemente las religiones lo decepcionan, ¿no? ¿Y a qué denominación evangélica de tantas que hay, a cuál tú asistías? ¿O era no denominacional? Bueno, yo me convertí en una iglesia independiente, pero su estructura, su doctrina, su forma de vida era absolutamente bautista. ¿Okay? Ok. Eh, ahí fue donde yo comencé, como digo, mi formación teológica, el conocimiento de la Biblia. Ahí pasé por todos los diferentes oficios que se pueden hacer dentro de la iglesia. Muy pronto yo sentí una carga enorme por predicar el Evangelio, porque realmente Dios me llamó desde el principio, ¿no?, para servirle. Y a los pocos tiempos, es decir, a los 3 meses yo estaba siendo responsable de jóvenes, a los 8 meses estaba como responsable de un punto de misión, al año fui ordenado diácono. Cuando yo fui ordenado pastor, a los 4 años de haberme convertido, estaba pastoreando 3 iglesias. Realmente fue meteórico, fue muy rápido todo, eh, pero, como digo, ¿no?, es decir, eh, aunque era una iglesia bautista, al ser independiente, el pastor imprimía carácter. Bueno, yo creo que eso pasa casi en todas las iglesias, ¿no?, sean o no denominacionales. Creo que el pastor imprime carácter a la iglesia. Y en este caso, el pastor que tenía en aquel entonces, en aquella iglesia yo estuve 10 años, pues, bueno, se desvió de la verdad. Se desvió porque empezó a hablar que ya no le llamáramos pastor, sino que a partir de entonces había que llamarle apóstol y que, bueno, en fin, una serie de cosas que ya todos sabemos que se han infiltrado dentro de la iglesia evangélica, ¿no?, y que no tiene nada que ver con lo que tenemos en la palabra de Dios. Claro, claro, ya empezó como una especie de apostasía. O Así sea, es. en este caso, en caso del pastor, quería
como exaltarse, ponerse por encima de los demás, siendo que según la Biblia dice que los Convertirse, pastores tienen que ser siervos de los demás, ¿no? claro, pero él quería ser el papa de todos. Claro. Ahora, yo tengo una curiosidad. Esta pregunta sí se me ocurrió ahora mismo. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, no tiene que dar tanto detalle, pero una diferencia notable entre la iglesia pentecostal y la bautista? Bueno, curiosamente, cuando yo salí de la iglesia bautista, eh, salí mal porque mi pastor actuó mal. Actuó mal porque eh, para no reconocer que se había producido una división en su seno, nos acusó bueno, de cosas absurdas, ¿no? Que no tenían nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, yo le pedí consejo, porque yo ya era pastor, pero yo dejé la iglesia entera, no quise llevarme a ningún miembro conmigo, simplemente salí con mi familia de esa denominación, ¿no? De esa congregación. Eh, yo le pedí consejo a los pastores y a la fraternidad de pastores, que es una fraternidad interdenominacional, y les pedí, bueno, hermanos, ¿qué hago ahora? ¿No? Y ellos me dijeron, mira, pues busca una congregación donde puedas asistir ahora de momento hasta que Dios te guíe. Y bueno, la que me cogía más cerca de mi casa era una iglesia pentecostal. Así que estuve 8 años, ¿ok? Asistiendo a una iglesia pentecostal. Yo no soy bautista porque realmente no me identifico con alguna de las doctrinas bautistas, ni tampoco soy pentecostal porque no me identifico con las doctrinas pentecostales, nunca me identifiqué con esas doctrinas, pero estuve asistiendo allí porque era la iglesia que tenía más cerca, ¿no? Hasta que me vine aquí a Canarias y comencé a trabajar y a abrir obra y comenzamos pues aquí en Fuerteventura y hoy en día pues estamos en diferentes partes del mundo. La diferencia fundamental entre la iglesia bautista y la iglesia pentecostal es que la bautista hace más énfasis en el conocimiento de la palabra y la pentecostal hace más énfasis en lo emocional, en el evangelismo, bueno, en una serie de cosas que no le dan tanta importancia a las escrituras, ¿no? Pero los bautistas, dándole mucha importancia a las escrituras, no tienen en cuenta las escrituras cuando se ponen a dar mandamientos humanos, como por ejemplo, si tú no estás bautizado, no puedes tomar la comunión, si tú, bueno, muchísimas doctrinas bautistas que están fuera de orden porque no tienen fundamento bíblico, forma parte de las doctrinas, digamos, tradicionales de la iglesia bautista, pero que no son bíblicas. Pues igual pasa prácticamente en todas las denominaciones, ¿no? Todas tienen un fundamento bíblico común, pero después tienen ciertas doctrinas que no son bíblicas, pero que para ellos son fundamentales. Como por ejemplo para el pentecostal, el hablar en lenguas, ¿no? Pues si no hablas en lengua, pues no tienes al Espíritu Santo, porque el hablar en lengua es la evidencia de tener al Espíritu Santo, algo que es totalmente erróneo. ¿Okay? Porque la evidencia de tener al Espíritu Santo es que tienes una vida transformada, una vida cambiada. Eres un hombre que antes era un borracho y ahora eres un hombre que anda conforme a la voluntad de Dios. Cuando se ve un cambio de vida, eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, ¿no? Pero el hablar palabras incoherentes o sin sentido, eso no es evidencia alguna. Claro, claro. Mira, a todo esto, viendo que tú pasaste por, bueno, sé que estudiaste con varias denominaciones, incluso con Testigos de Jehová, mormones, ¿no? Entre la Iglesia Católica, que mucha gente se jacta de que es la verdadera por venir de tiempos muy antiguos, ¿no? De tener casi 2000 años, dicen ellos, ¿no? Ok, entre la Iglesia Católica, esta pregunta es muy arriesgada. Entre la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes, ¿cuál crees tú que se acerca más a la verdad o están en la misma posición de error? No, no. Evidentemente la iglesia protestante o evangélica en general es mucho más acertada, mucho más cerca de la palabra de Dios que la iglesia católica romana. Es decir, la iglesia católica romana lo que tiene es su catecismo. Lo vemos aquí. Este es la Biblia de los católicos, el catecismo de la iglesia católica. ¿Okay? Entonces, para ellos, lo que diga la palabra de Dios
lo supeditan a este libro. Ellos interpretan la Biblia a través del catecismo. Que es Sin embargo, la tradición apostólica que llaman ellos. no el magisterio de la Iglesia que le llaman. Pero Ah, la vale. verdad, aclaremos, punto número 1, la Iglesia Católica no es la más antigua. ¿Okay? La Iglesia Católica surge en el siglo IV. Por tanto, durante 4 siglos hubo muchos cristianos que no eran católicos romanos. Digo católicos romanos porque católicos somos todos, porque la fe cristiana es universal, y eso es lo que significa la palabra católico. Católico significa universal. Por tanto, yo soy católico. Soy apostólico porque sigo las doctrinas de los apóstoles. Ellos no, porque este catecismo católico no sigue las doctrinas de los apóstoles. Es más, la contradice abiertamente en multitud de sus mandatos, ¿no? Por tanto, la Iglesia evangélica está mucho más cerca de las Escrituras que la Iglesia católico-romana. Ahora, evidentemente, en las últimas décadas, la Iglesia evangélica ha abierto sus puertas a tantas herejías que hoy en día prácticamente no hay diferencia entre la Iglesia católica y la Iglesia evangélica. Bueno, por ejemplo, hay unas nuevas denominaciones evangélicas que se llaman los neopentecostales, que que en Latinoamérica hay una muy famosa que se llama Pare de Sufrir, que es la Iglesia Universal. Entonces tú vas a sus reuniones, a sus cultos, y tienen agua bendita, tienen que ser tierra de Israel. Eso es catolicismo puro. Pero ellos no son evangélicos. Ellos siempre han sido una secta que se han dedicado a comerciar con la fe de la gente. Jamás ellos han sido evangélicos, ni siquiera en su nacimiento. Ellos nacieron como una empresa que comercia con la fe de la gente ignorante. ¿Okay? Claro. Pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios brilla por su ausencia, ¿no? Claro, claro. Pero a partir de la década de los 60, la iglesia evangélica, en su afán de conquistar el mundo para Cristo, esto es una frase que de verdad es errónea, es una frase que jamás se debiera haber acuñado. Ganar al mundo para Cristo, ganar la ciudad para Cristo, ganar almas para Cristo. Es algo que es incorrecto. Pero en su afán de hacer esto, y esto surge dentro del movimiento pentecostal, ¿okay? Que llega después a ser el neopentecostalismo del que tú hablabas ahora, ¿no? Pero en su afán de conquistar el mundo para Cristo, bueno, ha abierto tanto las puertas que el mundo se le ha colado dentro, y ahora te encuentras con multitud de iglesias que tienen discotecas, le llaman cristotecas, vamos, mayor herejía. Claro, claro. Bueno, es una locura, es una locura. No hay diferencia. Hoy en día es muy difícil ver un cristiano que se identifique por su estilo de vida, no por sus palabras, porque diga yo soy cristiano, no. Oiga, que se identifique como cristiano por su estilo de vida, muy poco. Esas iglesias que abundan hoy en día están llenas de gente que no están convertidas, siquiera porque jamás escucharon el verdadero evangelio que tenemos en las Sagradas Escrituras. Mira, ¿y cómo se financian por lo general las iglesias evangélicas? Vamos a poner un ejemplo donde tú estuviste, quizás no conozcas todas o todas se financian igualmente. La mayor parte de las iglesias evangélicas se financian a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Okay? A partir de ahí, pues, sobre todo las pentecostales están siempre haciendo ofrendas especiales. Ofrenda por templo, ofrenda por misiones, ofrenda para esto, ofrenda para aquello. Bueno, hoy en día hay un grupo dentro del neopentecostalismo que está predicando el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Es un evangelio falso que al único que prospera es al que lo predica. Pero la gente que lo escucha cada vez se hace más pobre, y el pastor que lo predica cada vez se hace más rico, ¿no? Eso yo lo he notado. Yo he asistido en mi búsqueda de la verdad, igual que tú, en muchas denominaciones evangélicas, y lo común es que piden mucho dinero. Y eso todas las denominaciones, siempre. Y entonces... Bueno, las bautistas menos que las pentecostales, ¿ok? En las bautistas hay más educación bíblica, y ahí, bueno, pues se conciencia ya de entrada en el discipulado
se le enseña a la gente que deben ofrendar y diezmar, y ya ahí no se hace más énfasis que el hecho de sí bueno, pues, de formar parte de la vida cristiana, ¿no? De sostener la iglesia, sostener el ministerio, sostener a los pobres, etcétera, ¿no? Pero en la iglesia pentecostal y sobre todo la neopentecostal, eso es abusivo. Es decir, yo sé de cultos en los que se han recogido 4 ofrendas en el mismo culto, porque al pastor no le parecía suficiente. No, y que te piden cantidad. Yo recuerdo que yo en algunas ocasiones asistí a la religión esa a la iglesia universal, que le llaman la Pare de Sufrir. Yo asistí varias veces cuando era muchacho. Te pedían cantidad. ¿Quién puede darme 1000 bolívares? Y después iban bajando. Ahora, ¿quién puede dar 500? O sea, pedir cantidades fijas, eso es antibíblico. O sea, tú no Totalmente. sabes si la persona tiene dinero y lo está prácticamente como obligando, porque a muchos hasta la dará vergüenza no dar, ¿no? Eso es casi un asalto. Sobre todo que ese no es el objetivo de la iglesia. Claro. El objetivo de la iglesia es predicar salvación por fe en Cristo Jesús. Exactamente, pero ellos quieren como dejar entender que tu dinero te puede comprar la salvación. Como que yo he escuchado que hacer pactos con Dios, ven y pacta 1000 euros con Dios y se te va a multiplicar, te va a multiplicar en 10.000, algo así. O sea, es increíble la manipulación para sacar dinero. Eso forma parte del falso evangelio de la prosperidad. Claro, claro. Uno de los Eso, muchísimos falsos evangelios que hoy se están predicando, ¿no? Que después están por el otro lado están los calvinistas, que hacen mucho énfasis en la doctrina, no en la doctrina bíblica, sino en la doctrina reformada, y que, bueno, pues es otro falso evangelio. hablando de eso, de la doctrina, yo me he dado cuenta últimamente en mis investigaciones, yo investigo lo que puedo, no es que investigo como un científico, pero lo que puedo investigo, y yo me he dado cuenta que incluso hasta en las traducciones de la Biblia, o sea, la ideología que tenga el traductor lo transmite, o sea, que a veces modifica las traducciones de la Biblia para que se amolde a las creencias del traductor. Un ejemplo, Bueno, está la Biblia de los Testigos de Jehová. Esto está amoldado a la creencia de los Testigos de Jehová. Y pasa pero mucho eso con otras esa la han versiones. fabricado ellos. Eso la han fabricado ellos mismos. Exacto. Pero a mí me extraña que una secta quiera transformar la Biblia, quiera cambiar la Biblia para que diga lo que a ellos les interesa. A mí lo que me preocupa enormemente es que, por ejemplo, instituciones interdenominacionales que se crearon para la defensa de las Sagradas Escrituras, como las Sociedades Bíblicas Unidas, a partir de la década de los 60, empieza a cobrar dinero de la Iglesia Católica Romana para que le hagan Biblias también amoldadas a las doctrinas católicas. La Biblia Dios habla hoy, que viene con imprimatur del obispo. Bueno, pues la Iglesia Católica Romana insufla dinero a las sociedades bíblicas, pero con la condición de que en el grupo de traductores estén teólogos católicos. A partir de ahí, las sociedades bíblicas ya no defienden la pureza de las Sagradas Escrituras. De ahí que todas las Biblias que se han hecho después de la Reina Valera del 60, a excepción de una que yo conozca, no conozco otra que se haya seguido el texto masorético del Antiguo Testamento y el texto recibido del Nuevo Testamento, nada más que la Reina Valera Gómez del 2010, que sí, o sea, porque toma el texto de la Reina Valera de 1909. Pero aparte de esta, todas las demás Biblias que se han hecho a partir de la década de los 60 se han hecho de textos que son muy posteriores al texto masorético y al texto recibido, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo simplemente para que los creyentes que estén escuchando sepan diferenciar esto, ¿no? En muchas Biblias tú te vas a encontrar ahora Biblias como, por ejemplo, esta. Por ejemplo, la palabra. ¿Ok? Esta es una versión, el mensaje de Dios para mí, dice. Bueno, pues en muchos textos te vas a encontrar abajo una definición que dice, este texto no aparece en los escritos más antiguos.
O en otros manuscritos no aparece este texto. Bueno, eso es falso totalmente. Miren, la primera versión que se hizo de la Biblia es la versión pesita. Esa Biblia se hizo en el año 170 o sea, después de Cristo. 170 después de Cristo. La versión pesita, acuérdate. Mire, O sea que la versión, no fue la Vulgata católica, como dicen, la Vulgata latina de los católicos, como dicen ellos. evidentemente, pero es que la versión pesita tiene el mismo texto, porque es una versión que se hizo de los textos originales al siríaco, ¿ok? Tiene los mismos orígenes, los mismos fundamentos. El texto masorético, que es la Biblia hebrea, y el texto recibido, que es del Nuevo Testamento. Claro. Y se hizo en el año 170. Los textos que se están usando para hacer ahora este otro tipo de Biblia son de Westcott y Hort o de Neslet y datan del siglo IV y posteriores. Claro, ese Westcott y Hort es de donde se hizo esta Biblia de los Testigos de Jehová. Por eso quizá coincide con algunas Biblias católicas. Pero lo de los Testigos de Jehová es otra cosa, porque ellos cogen la Biblia, la Rey Jaime, en inglés, ellos cogen la Biblia Rey Jaime, ¿ok? Hacen otra traducción al inglés y de esa traducción que ellos hacen, o sea, copian lo que les interesa de la Rey Jaime y de esa otra versión que ellos hacen del inglés la traducen a los demás idiomas. Por ejemplo, esa que tú tienes, el que será español seguramente, esa traducción del Nuevo Mundo está traducida no de los textos originales, está traducida de un texto inglés que fue traducido de otro texto inglés que fue traducido de los textos originales. Entonces, imagínate cuando llega el mensaje, llega ya totalmente distorsionado. Sí, ciertamente. Bueno, entonces, básicamente, con todo lo que hemos hablado, son obvias las razones por las que no eres evangélico. O sea, que bueno, no te, las razones por las que no soy evangélico es porque como digo, llega un momento en el que uno empieza a ver cosas que no son correctas. Yo desde dentro de las instituciones, formando parte de la junta directiva del Consejo Evangélico de las Islas Canarias, trato de cambiar las cosas. O sea, yo observo que hay un señor que está vendiendo el evangelio, prometiendo sanidades a cambio de dinero. Y yo denuncio a ese señor y digo, mira, esto no es bíblico. Y lo denuncio en la junta directiva del Consejo Evangélico de Canarias. Y me dice, no, es que él en su iglesia puede hacer lo que quiera. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las instituciones evangélicas? O sea, ahora, yo tengo una curiosidad. Esas instituciones o alianzas interdenominacionales evangélicas, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué requisito tiene una iglesia para poder pertenecer a esa institución? para formar parte, por ejemplo, del Consejo Evangélico de Canarias, basta con que seas una iglesia legalmente constituida. O sea, con que tengas un registro del gobierno como iglesia, ya, bueno, y hay algunas que ni siquiera están registradas en el gobierno y forman parte del Consejo Evangélico de Canarias. Las instituciones se hacen un poco como para tratar de hacer proyectos en común. Pero claro, hay tantas diferencias entre unas y otras que cuando surgen problemas, los evitan, es decir, no los enfrentan, los aparcan, los echan a un lado. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Yo por eso llegó un momento en el que dejé de ser evangélico, grabé un vídeo titulado así, ¿por qué ya no soy evangélico? Y explico eso, explico que hay la iglesia evangélica hoy en día, bajo ese paraguas de la iglesia evangélica, coexisten multitud de herejías que son intolerables para cualquiera que de verdad tenga un corazón cristiano. Yo no puedo consentir que alguien utilice la palabra de Dios para hacer dinero. No puedo consentir eso. Que engañe a la gente diciéndole que si tú me das dinero, Dios va a hacer, cuanto más dinero me des, más grande va a ser el milagro que Dios te haga. Eso es falso. Y eso las iglesias evangélicas lo están aplicando mucho últimamente, ¿no? Bueno, pues por eso
Esa fue una de las razones por las cuales yo dejé de ser evangélico, ¿no? Porque intenté luchar contra eso y no querían que les gusta que eso esté allí, porque les gusta el número, les gusta aparentar que son muchos. Y creo que eso es una prostitución de la verdad. Por eso Mira, yo yo dejé de ser tengo una curiosidad. Existen muchas denominaciones evangélicas. Están los bautistas, los pentecostales, hay muchos, ¿no? metodistas, presbiterianos, Exacto. anglicanos, eso. Y entonces, entre todos se consideran, o sea, religión verdadera. Por ejemplo, un pentecostal puede decir que si tú eres bautista, también estás en la verdad. Claro, ya no es lo mismo con un testigo de Jehová y un mormón. O sea, ¿qué doctrinas fundamentales tiene que tener una iglesia para que los consejos o las alianzas evangélicas los acepten? ¿Existen unas doctrinas fundamentales? Claro, las doctrinas fundamentales son, aunque después no las practiquen, ¿no? Pero que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única base de nuestra fe. Esa es una doctrina fundamental. Sin embargo, muchas congregaciones evangélicas ahora mismo no están enseñando la Biblia. Están enseñando, pues, libros de Joel Osteen, de John Maxwell y de muchísimos falsos maestros que no están predicando la verdad y, por supuesto, no están predicando la Biblia. Entonces, pero esa es una doctrina fundamental, que hay un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas, aunque hay algunas iglesias consideradas pentecostales que son unitarias, que no creen en la Trinidad, sino que creen solamente en un solo Dios y que es el mismo ser, ¿no? Lo cual es una incoherencia porque cuando Cristo habla con el Padre no sé con quién estará hablando, si Claro. consigo mismo, ¿no? Pero bueno, voy a esto, ¿no? Voy al hecho de que hay una serie de doctrinas fundamentales, que la salvación es por fe, no por obras, aunque después hay iglesias que enseñan que tienes que hacer, que tienes que dar, que tienes que, ¿me entiendes? Que si no, no te salvas. Bueno, pues por eso digo, hay un cuerpo doctrinal fundamental, pero que después no se respeta, ¿no? Claro, bueno, entonces, exacto. Una cosa que no se repite, pero por lo menos la iglesia que quiera formar parte de la alianza tiene que manifestar que tiene esas doctrinas fundamentales. Por lo menos los testigos de Claro. Jehová quieren formar parte de esa alianza interdenominacional y no lo van a aceptar, ¿no? Porque la doctrina de los testigos de Jehová es muy diferente, la de los mormones, adventistas. Evidentemente, ellos no creen una doctrina fundamental, ¿no? En la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, Exacto. como los adventistas. Y sin embargo, curiosamente, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha aceptado a los adventistas como iglesia evangélica cuando ellos no creen en la divinidad de Cristo. Es algo absurdo, pero por eso yo dejé de pertenecer a la FEREDE, dejé de pertenecer al Consejo Evangélico. Me salí de todas las instituciones evangélicas y hoy predico el Evangelio porque creo que no puedo hacer otra cosa, ¿no?, que predicar, pero predico la palabra de Dios, ¿no? Ahora, cuando tú estabas en esa iglesia que, según me has dicho, si no calculo mal, fueron alrededor de 20 años, ¿no? En dos denominaciones. 20 años. Casi, El casi. trabajo que tú hacías de pastor, o sea, ¿tú eras remunerado o tú eras como un pastor secundario? No, yo era el pastor principal, pero no era remunerado. Durante más de 30 años yo he servido a Dios, tanto en la península, en las iglesias en las que estaba, como después aquí en Canarias, he estado trabajando y sirviendo al Señor al mismo tiempo. Es ahora, en estos últimos años, que la iglesia me pidió que me dedicara a todo tiempo. Claro, es que tú tampoco eras pastor a tiempo completo. No Quizá por era eso. pastor a tiempo completo, nada más los últimos años. Ok, Pero durante más de 30 años serví a Dios y pastoreando varias iglesias al mismo tiempo y trabajando. eso es complicado, eso es muy complicado, ¿no? Varias ¿Sí? iglesias y trabajando. Pero esa iglesia que tú pastoreabas, ¿era solo tú o había otras personas que te ayudaban también? ¿No? Por ejemplo, hubo un tiempo en el que estaba pastoreando 3 iglesias en la Sierra Gaditana. Estaba pastoreando Ubrique, Villamartín, Algodonales y además daba clases en el Instituto Bíblico de Jerez. O sea que estaba pastoreando 3 iglesias, atendiendo un instituto bíblico y trabajando al mismo tiempo. Por eso Increíble. llegó un momento en el que mi pulmón derecho, que tenía bronquiectasia, una enfermedad que me contagié a través de un vaso de agua que bebí en un hospital, una bacteria se iba comiendo mi pulmón. En el año 86
yo tuve 2 perforaciones, 2 neumotórax pulmonares, justamente por el exceso de trabajo, ¿no? Llegaba a mi casa muy tarde, me levantaba muy temprano, estaba siempre en carretera, de un sitio para otro, y bueno, pues todo eso se paga, ¿no? Ahora ya ese pulmón me lo quitaron, solo me queda uno. Disculpa que te haga una pregunta personal, o sea, es de tu vida, si no es mucho atrevimiento, pero tú te casaste dentro de la iglesia y tienes hijos evangélicos y tu esposa. Tengo 4 hijos, tengo 3 nietos y uno que viene en camino. Ok, entiendo, pero ellos durante toda su vida han tenido tu misma fe o no. Bueno, mi misma fe sí. Eso no significa que ellos la sigan del mismo modo que la sigo yo, ¿no? Ah, entiendo. Para ellos, para ellos, la fe es algo más relajado. Ellos me ven a mí, me ven al 100% y ellos, bueno, pues la siguen mucho más relajado a su modo. Ah, bueno, gracias por dar ese detalle y disculpa que me haya metido en tu vida personal. ¿No? Mientras mis hijos estuvieron viviendo conmigo, ellos siempre estuvieron sometidos a lo que yo les enseñaba, al ejemplo que yo les daba, como dice la escritura, ¿no? Para mí hay un tema muy importante, ¿no? Y es que el evangelio es algo personal. El evangelio no es algo que se herede. La persona que quiera salvarse tendrá que arrepentirse de sus propios pecados. Y la palabra de Dios es clara cuando en Ezequiel 18:20 dice que los pecados del padre no pasarán a los hijos, ni los pecados de los hijos pasarán a los padres, pero tampoco la fe de los padres pasará a los hijos. Es decir, no, la fe de los padres no va a salvar a los hijos. Los Exacto. hijos, si quieren salvarse, deben tener su propia fe. ¿Ok? Eso yo lo vi muy curioso porque cuando yo era testigo de Jehová, bueno, y eso se aplica ahora todavía, los testigos de Jehová prácticamente obligan a sus hijos a que sean testigos de Jehová, los obligan. Por eso, una de las razones que yo, bueno, eso es lo que pienso yo, que muchos testigos de Jehová cuando dejan de serlo se hacen ateos porque su vida dentro de la religión siempre fue traumática. Pero Mm. yo veía, claro, yo sé que todas las denominaciones evangélicas no son iguales, pero los pentecostales, que era lo que yo más conocía, ellos tenían la doctrina de que los niños hasta los 12 años parece que están bajo la gracia y después de ahí tienen que arrepentirse porque si no tienen el riesgo de ir al infierno. O sea, esa doctrina es correcta, o sea, digo, es así. Yo, si mal no recuerdo, yo creo que la escuché solo los pentecostales. Bueno, de todas formas, la verdad es que la madurez eh, no tiene que ver con la edad. La madurez es la capacidad para poder entender el Evangelio. Hay niños que con 7 años ya lo entienden y hay adultos que con 60 todavía no lo han entendido. Eso es correcto, ¿verdad que sí? Por lo menos por ahí sí, sí es cierto, sí es cierto. E incluso hay adultos que nunca han tenido esas inquietudes que tú tuviste cuando joven, de dónde venimos. Hay gente que vive la vida y ya, y sin preguntar Viven nada. porque están vivos, Exactamente. viven porque están vivos y ya está. Ok. ¿Tú crees que de entre que exista alguna denominación que practique la sana doctrina o no crees que exista ninguna? Denominación no. Creo que hay personas, incluso grupos, que practican la sana doctrina, pero denominación no, porque las denominaciones no son de Dios. Las denominaciones son divisiones que los hombres hacen del pueblo de Dios, algo que es eh, pecado, algo que no se debe hacer. Los hombres nos etiquetamos unos a otros y eso no es correcto. Ok, eso yo también lo pienso. Yo también pienso así, porque lamentablemente todas las denominaciones terminan imponiendo mandatos de hombres. Y ese es el problema de las religiones, que imponen mandatos de hombres en algún momento. Quizá en un Claro. principio vayan con buenas intenciones, pero siempre terminan desviándose. Por eso precisamente, fíjate que nosotros que somos una iglesia pequeña aquí en Fuerteventura, ahora mismo tenemos iglesias en diferentes países del mundo, pero no he querido hacer una denominación, no he querido crear ningún tipo de estructura, porque las estructuras anquilosan la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo.
Y como todo organismo vivo, sus necesidades cambian. Y la iglesia tiene que desarrollarse en sí misma y afrontar sus propias necesidades. Y no todos los grupos tienen las mismas necesidades al mismo tiempo. Por tanto, yo creo en la libertad de conciencia y creo que cada iglesia, cada grupo, cada congregación debe ser independiente. Aunque nos una el respeto, el cariño y nos una una misma fe, un mismo Señor y demás, pero tiene que haber independencia. Los pastores que yo ordeno no son pastores que me deban obediencia a mí, deben obediencia a la palabra de Dios. ¿Okay? Y yo no estoy encima de ellos supervisándolo a ver quién se equivoca para darle con el palito, ¿no? Sino que ellos, si necesitan consejo, me lo piden. Si no, ellos ya son hombres de Dios preparados. Yo me he encargado de ayudarlos a prepararse, pero ellos, una vez que son ordenados pastores, son totalmente independientes. Yo creo en ese. Eso a mí me recuerda lo que Pablo dijo. Yo, bueno, no recuerdo exactamente el libro de la Biblia, pero Pablo en una ocasión dijo que a los judíos me dice judíos, o sea, a los que están bajo ley me dice como si estuviera bajo ley, aunque yo no estoy bajo ley. O sea, que la iglesia tiene como que adaptarse a las necesidades de cada congregación, ¿no? Es lo que yo entiendo ahí. Y eso es evidente por lo menos que todas las cartas de Pablo, cada carta es para alguna iglesia y todas las cartas no dicen lo mismo, porque cada iglesia tiene una necesidad diferente. Y entonces, Claro. eso supongo que pasa ahora mismo. No es lo mismo una iglesia en Latinoamérica que aquí en España. Habrá necesidades distintas, ¿no? No es lo mismo una iglesia en México, en el norte de México, que en el sur de México. No es lo mismo. Una iglesia en Lima, Perú, que en Villa María. No es lo mismo. Una iglesia en Argentina, en Buenos Aires, que en General Deza, en Córdoba. No es lo mismo. O sea, cada iglesia tiene su propia necesidad, su propia idiosincrasia, y cada congregación debe tener la libertad de enfrentar sus necesidades a la luz de las escrituras y punto, ¿no? Pero con independencia, es decir, sin que haya corset que te impidan moverte y que te impidan hacer lo correcto. Todas las denominaciones acaban por crear estructuras que después la ahogan. Ahora, yo, según entiendo, tú ahora mismo estás pastoreando una iglesia y te estás esforzando por seguir sana doctrina, por aplicar, por llevar la sana doctrina, ¿no? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Tiene por lo menos un nombre? Bueno, nuestra congregación se llama Iglesia Cristiana Berea, aquí en Fuerteventura, ¿no? Se llama justamente así, Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Porque tú sabes que por requerimiento legal, toda congregación que se registra tiene que tener un nombre. Y bueno, tienes que tener un nombre que ya no esté registrado. Entonces, bueno, iglesia, no, iglesia ya está. Iglesia cristiana, no, iglesia cristiana ya está. Pues Iglesia Cristiana Berea, por aquello de que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban la escritura para ver si lo que los apóstoles le enseñaban era correcto. Ah, no, pues mire, Iglesia Cristiana Berea también está cogido. Ah, pues Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Ah, vale, eso sí. Ah, ok, bien entiendo, bien, bien. Ahora, nuestras congregaciones en México, en Argentina, en Perú, en Italia, ahí en España, en Alicante, en Madrid, se llaman Iglesia Cristiana Berea de Madrid, Iglesia Cristiana Berea de Alicante, Iglesia Cristiana Berea de Bolón, en Buenos Aires. Cada una le añade al nombre el lugar de donde está, ¿no? Pero, repito, no somos una denominación porque no actuamos como denominación. Hay una total independencia, una total libertad, ¿no? Lo que hay es una relación fraternal entre nosotros, pero que no nos compromete, ¿okay? O sea, que no hay un poder central, No lo hay. Exacto. No hay un poder Ni central tienen que que mandar por el que tenga que regirse las demás. ni tienen que mandar ofrendas aquí. Claro. Pues eso ya sería el Vaticano prácticamente. Bueno, así hacen las denominaciones. Todas las Claro. iglesias bautistas, parte de sus diezmos los tienen que mandar a la denominación. A ¿Okay? la central, ¿no? Las iglesias pentecostales también. ¿Okay? Las asambleas de Dios, por ejemplo, que es una denominación pentecostal, tienen su central, donde ellos tienen que dar parte de los diezmos de las iglesias, tienen que ir a la denominación central.
con lo que pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, Ellos son, más todavía. claro, porque son 8 personas los que conforman el cuerpo gobernante. Y entonces los ancianos, que se le llama pastores, a los pastores se le llama ancianos en la religión de los testigos de Jehová, ellos no reciben ninguna remuneración. Todo el dinero que recaudan los testigos de Jehová en toda la congregación del mundo van a 8 bolsillos en Estados Unidos. O sea, tú imagínate el dinero que recauda esa gente de todas las congregaciones a nivel mundial. Porque son los únicos que cobran. Claro. Claro, ellos tienen personal, como un personal consagrado en Betel, que trabajan gratis, donde se fabrican la revista, donde se hace Sí, trabajo para la organización y no les pagan, conozco el sino tema, que les suplen todas sus necesidades, vivienda, comida y eso. conozco el tema porque durante muchos años yo tuve que batallar allí en la península, en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Yo tuve que batallar muchísimo con los testigos de Jehová. Tuve muchísimas entrevistas con los superintendentes. Bueno, ¿Y, conozco bien el... y tú llegaste a tener debates acalorados con testigos de Jehová? Sí, muchísimos. Incluso quisieron pegarme una vez, ¿En serio? No me sorprende. en serio, en algodonales. O sea, llegué a, a, a alterarlo de tal modo, yo tranquilo, o sea, simplemente mostrándole que estaba equivocado. Pero llegó a alterarse ese hombre tanto que se levantó como para hacer intención de pegarme, ¿no? Claro, la gente que estaba alrededor se levantaron para defenderme, ¿no? Pero fue, bueno, increíble, ¿no? Mira, Pierden los papeles. Cuando no tienen argumentos, es decir, cuando les falla la argumentación, acaban atacando a la persona. No es que tú eres tonto, no es que tú no sabes, no es que tú no has estudiado, no es que tú... yo entiendo, yo entiendo. Hablando de eso de debates y de conflictos, no sé si tú conoces el fenómeno que tiene la Iglesia Católica ahora, el fenómeno Luis Toro, un sacerdote muy famoso de Venezuela, que supuestamente él ha debatido con muchísimos pastores evangélicos y los ha humillado. Él dice que ha debatido con testigos de Jehová. ¿Qué opinas tú de ese sacerdote? Bueno, nunca una imitación fue del mismo valor que un original, ¿no? Un anillo de oro no es lo mismo que un anillo de latón. Entonces, Luis del Toro lo que hace es imitar a los pastores, ¿no? Sí, sí, porque yo lo he visto en los debates. Sé que son simulados, te digo porque supuestamente he debatido con varios testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, al ser una secta de alto control, no tienen permitido hacer debates televisados y que se transmita. Quizá en la predicación sí, pero eso sí que se dejen grabar y transmitir, no, y menos si van a perder el debate. Entonces ahí yo entiendo que el debate es simulado, porque con un testigo de Jehová eso no es posible. Tal vez con un evangélico puede ser, no lo sé tampoco. La verdad es que yo no estoy informado de eso. He visto algún vídeo de él. Me parece un uso absolutamente ignorante de las escrituras. Sí, y te hago esta pregunta a propósito, porque dentro de mis seguidores, de mi canal, hay muchos católicos que siempre que ven un video mío me dejan los 2 o 3 versículos bíblicos que los únicos que se saben, que tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Ese es el único versículo bíblico que se saben y 2 o 3 más. Y siempre me lo ponen y me dicen que es la iglesia verdadera, siempre tratan de convencerme. Entonces, bueno, Claro. que se toque ese tema porque yo sé que van a ver este video. Incluso este video lo ven muchos testigos de Jehová activos y yo soy el testigo de Jehová. Yo empecé atacando a los testigos de Jehová, atacando en el buen sentido de la palabra, como advirtiendo a la persona de que no caigan en esa trampa. Lo mismo que hiciste tú cuando hiciste tu video de por qué no eres evangélico. Así mismo Entiendo. empecé yo, así mismo empecé yo. El tema del apostolado de Pedro, o sea, el papado de Pedro, es algo que no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. La frase que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es evidente que para cualquiera que conozca un poquito de griego o de hebreo, sea que tomes el texto en hebreo, o sea que lo tomes en griego, porque Mateo se escribió realmente en hebreo, pero se tradujo al griego. Pero sea que lo tomes en hebreo, sea que lo tomes en griego, no es lo mismo una piedrita que una roca. O sea, por tanto, Pedro
significa piedra pequeña. Petra significa roca grande. Por tanto, Jesús no está hablando de Pedro. Cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la declaración que Pedro había hecho de tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra angular, Cristo. El Hijo del Dios viviente es la piedra angular de la iglesia. El mismo apóstol Pedro así lo entendió. Por eso en su epístola, él dice que la piedra angular en la cual tropezaron los edificadores es Cristo. Jamás Pedro entendió que él era la piedra angular de la iglesia. Pablo, en 1 Corintios 3:11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Exacto. Por tanto, es absurdo pensar que Pedro sea el fundamento de la iglesia o que sea la piedra sobre la que está edificada la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. ¿Ok? El fundamento Dios lo ha puesto a través de los apóstoles y los profetas y nadie puede cambiar ese fundamento. Por tanto, no hay ni un solo texto en la Biblia en el que veamos a Pedro tener autoridad sobre los demás, ni uno. No vemos a Pedro actuando como papa. Si Pedro levantara la cabeza, aparte de darse un golpe con el ataúd, estoy seguro de que si ve a estos papas de ahora, sentiría una vergüenza terrible y él mismo cogería el látigo y se liaría a golpes con ellos, porque no tiene nada que ver con la realidad. El papado es un invento humano, un invento de Constantino III, que él era el emperador romano, y él dice, bueno, pues si yo, el emperador, gobierno el imperio desde aquí, desde Roma, el pastor que está en Roma y al que yo puedo manejar como un títere, él tiene que ser también el emperador de la iglesia. Y quiso fusionar el poder terrenal con el poder religioso, porque no le quiero llamar espiritual. ¿Okay? Pues la iglesia católica no tiene poder espiritual, tiene poder religioso. Y Constantino lo que hace es fusionar el poder religioso con el poder político. Ahí nace la Iglesia Católica Romana. No hay peor nacimiento que ese, porque es una prostitución de la verdad. La Iglesia Católica Romana es una rama que se desgaja del tronco. El tronco sus raíces están en la palabra de Dios, el tronco es Cristo y de Cristo se apartan ellos en el siglo IV siguiendo al emperador Constantino. A partir de ahí, la Iglesia Católica Romana empieza a legislar sus propios mandamientos hasta llegar a convertir un libraco como este, más grande que la propia Biblia, en el fundamento de su fe. Aquí hay cosas que atentan directamente contra la verdad de la palabra de Dios. Y los apóstoles, Pedro incluido, establecieron la palabra de Dios como el fundamento de la fe. ¿Ok? Y la Iglesia Católica Romana está yendo contra lo que está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, no es la iglesia verdadera. Que se le quite de la cabeza a cualquiera de los que nos estén viendo, porque eso no es cierto. O sea, basta con que se ponga a leer el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento y va a ver en cuántas cosas este libro contradice la verdad. Todo aquel... Hay tres características fundamentales que Cristo, aunque hay más, pero tres características solamente fundamentales que demuestran o evidencian al verdadero discípulo de Cristo. Primero, y las tres las podemos ver en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Jesús dice, sí, y ahí hay un condicionante, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mis palabras. La Iglesia Católica Romana permanece en este libro, no en la palabra de Dios. Por tanto, no son discípulos de Cristo. Segundo, en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Mire, en el año, creo que fue 82, creo que fue, no estoy seguro de la fecha, Juan Pablo II cogió un avión, fletó un avión para ir a África
y estaban muriendo de hambre, Dios te bendiga. Mire, ¿por qué no se queda usted en Roma y le envía esos 80 y tantos millones de euros que costaron fletar tu avión y se los envía en comida? O sea, ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor que ellos predican, pero solo de palabra? Por Dios. Tercera evidencia. Cristo dice en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El verdadero cristiano tiene que llevar los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esos frutos de los que habla Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. ¿Dónde están esos frutos en la Iglesia Católica Romana? Hay una pregunta que sé que me van a hacer y bueno, y es una curiosidad que yo también tengo. Cuando yo era testigo de Jehová, siempre nos confundían en Venezuela, donde yo vivía, con evangélicos. Claro, obviamente hay gente que no conoce, porque es evidente que los evangélicos y los testigos de Jehová no se parecen. Pero la gente siempre decía, ay, vienen esos fastidiosos evangélicos a predicar, cierra la puerta con las atalayas. Ahora, tú en tu experiencia, ¿tú crees que existe alguna similitud entre los evangélicos y los testigos de Jehová? Ninguna. Ninguna. Los testigos de Jehová son una secta que además es peligrosa porque ha llevado a la muerte a criaturas que simplemente por no darle sangre, ¿no? Simplemente porque malinterpretan un texto de las Sagradas Escrituras que habla del no comer sangre. No tiene nada que ver con transfundir sangre. Pero bueno, son una secta que además, si tú analizas cómo surge, cómo se desarrolla, te das cuenta que es un puro negocio. Es una empresa comercial, una empresa que comercia con la fe de la gente. Y no es extraño, porque ya el apóstol Pedro decía que vendrían gente haciendo mercadería de la iglesia, ¿no? Y bueno, los testigos de Jehová, como otros grupos, han hecho, y como están haciendo algunos grupos evangélicos también, están haciendo mercadería de la fe, ¿no? Por tanto, no tiene nada que ver con la mayoría de los grupos evangélicos, ¿no? Porque es verdad que hay unos grupos neopentecostales que también hacen mercadería, ¿no? Los del evangelio de la prosperidad y todo eso, pero la mayoría de los evangélicos no hacen negocio por la fe, ¿ok? Los testigos de Jehová sí lo hacen. Ok, entiendo. Sí, no, es que la diferencia es abismal. Imagínate Claro, que es un negocio, imagínate que es un negocio redondo, exacto. porque la gente que te hacen tus libros, aparte de que tú compras un papel muy barato, de muy baja calidad, ¿ok? Todos los que te trabajan para hacer tus libros te lo hacen gratis. Gratis. Una vez que los tienes hecho, la distribución te la hacen gratis. Gratis. Después, tú obligas a la gente de tu secta a comprarte esos libros. Y Entonces, después le obligas a comprarlo para ellos y para regalarlos a otros. O y sea que aparte de que tienen que comprar los libros, tienen que dar contribuciones, porque no solo los libros, hay que dar contribuciones, que si contribución para construcción de salones, para la obra, hay varios tipos de contribuciones y piden contribuciones extraordinarias a y veces. después estás todo el día en la calle llamando puerta por puerta, haciendo proselitismo. Es decir, vendiendo revistas y vendiendo libros. Bueno, por Dios, es un negocioso. Exactamente, es una empresa piramidal. Claro. Pero aunque los que ganan son solo 8 personas, los 8 miembros del cuerpo gobernante, los demás son trabajadores esclavos, esclavitud Claro. moderna prácticamente. Esclavizados Sí, por su ignorancia de las escrituras. por Porque supuesto. si conocieran la verdad de la escritura, lo mismo que pasa dentro de la iglesia evangélica hoy, el peor mal que yo veo en la iglesia internacional, y hablo en términos genéricos, el mayor problema que hoy tiene la iglesia es que es absolutamente ignorante de la verdad. Mira, en el siglo pasado, bueno, en el siglo pasado ya empezó el deterioro. En el siglo anterior, en el siglo XVIII, por ponerte un ejemplo, cualquier persona sabía la Biblia en pasta. Cualquier creyente podía citarte textos y textos de la Biblia. Hoy en día, para encontrar a un cristiano que te diga un texto de memoria, tienes que apartar a miles.
Es que Yo me he incluso, encontrado con una iglesia, que hay aquí en la isla, ¿ok? Que es neopentecostal, además afiliada al grupo del G12. Ahora dicen que ya no son G12, pero bueno, se han cambiado simplemente el nombre, pero el modo de actuar es igual, es el mismo. Ellos, cuando entra una persona nueva en ese grupo, en 9 meses lo hacen líder. Ahí todo el mundo tiene que ser líder. Eso de 1 Corintios 12, del 28 al 31, de que en la iglesia no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son evangelistas, ni todos... no, eso, ahí todo el mundo tiene que ser líder, sí o sí. Bueno, pues yo me he encontrado con alguna gente de ese grupo, personas que llevaban 7 años de líder de un grupo de 12, que a su vez algunos miembros de ese grupo ya tenían su propio grupo de 12. 7 años en una iglesia. Le cito las escrituras y empieza a buscar Mateo en el Antiguo Testamento. no sabes que Mateo del... Bueno, ¿Quiere decirme eso, dónde está el conocimiento de esas criaturas? Es nulo, bueno, yo te voy a decir absolutamente nulo. algo. Esas nuevas denominaciones que tú dices, en eso sí se parecen a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una de las denominaciones que más ignoran de las escrituras. Incluso últimamente, yo en el activismo he visto, y me da risa, cómo muchos testigos de Jehová, personas que han sido testigos de Jehová, andan horrorizados por pasajes atroces del Antiguo Testamento, de cuando Dios mandaba a que mataran a todas las personas de una ciudad, de Canaán. Y hay testigos de Jehová que durante 30 y 40 años nunca habían leído eso. Y entonces ahora andan haciendo incluso hasta videos de prestigiando la Biblia por eso. Imagínate tú el nivel de ignorancia de las escrituras que tienen los testigos de Jehová. Lo de ellos es las Una persona, atalayas, la despertada y sus libros. una persona que se lleva 30 años en un grupo religioso y no ha leído la Biblia es una persona que merece que le engañen. Sí, por supuesto. Y dentro de la secta de los testigos de Jehová, la mayoría son así. La mayoría. Te lo digo con propiedad. La mayoría son así. En mi congregación, Y yo cuando fui, desgraciadamente, yo cuando fui testigo de Jehová, yo leí la Biblia creo que 5 veces completa. Pero en mi congregación conocí personas que tenían toda su vida y nunca la habían leído. O sea, muchos, pero la mayoría nunca la habían leído, porque no le dan tanta importancia. Y por eso que los engañan tan fácil. fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hablando de estos tiempos, ¿no? Cuando habla concretamente del anticristo y demás, y dice, y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino antes se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios permite que el que rechaza la verdad, pues que sea engañado. Dios lo permite. Y el apóstol Pablo habla de esto en 1 Timoteo capítulo 4, cuando él dice que muchos se apartarían de la verdad, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, iban a prohibir casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los testigos de Jehová son uno de los que prohíben comer ciertos alimentos que Dios creó. Y lo que prohíben casarse en la Iglesia Católica a los sacerdotes, que eso te ha También, traído tanto también. problema, ¿no? Entonces todas las denominaciones tienen, si no un problema, otro, que todo eso está profetizado, Sacerdotes y obviamente. monjas. Sacerdotes y monjas. Exactamente, ambos. Exacto. Entonces, bueno, básicamente yo te iba a preguntar entre las últimas preguntas, ¿en qué crees ahora? Ya no te lo voy a preguntar porque ya sé en qué crees, si eres cristiano todavía, pastoreas una iglesia. Evidentemente soy discípulo de Cristo. Eh, Sigo estudiando la palabra de Dios todos los días y predicando la palabra de Dios todos los días, enseñando la palabra de Dios todos los días, pero desde una perspectiva bíblica, absoluta y completamente bíblica. Me tomé mucho tiempo para quitarme todo tipo de mochila que me habían puesto encima. Llegó un momento en mi vida cuando llegué aquí a Fuerteventura, yo me tomé el tiempo para buscar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué está pasando esto en tu iglesia?
Dios me dijo, comienza a estudiar. Y empecé a estudiar, pero sin postura preconcebida. Y ahí fue cuando la luz se hace. Es decir, cuando tú vas a Dios, lo buscas de corazón y le dices, Señor, yo quiero conocer la verdad. Me han enseñado cosas que ahora me doy cuenta de que no eran correctas. Enséñame la verdad. Yo quiero conocer la verdad. No quiero enseñar mentiras, no quiero engañar a nadie. Yo quiero tener la tranquilidad de que el día en que yo esté delante de tu presencia, yo esté tranquilo. Hay un texto en la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15, que para mí es como una espada de Damocles sobre mi cabeza. Ahí dice el apóstol Pablo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mire, yo puedo granjearme la aprobación de todo el mundo si quisiera, pero si no tengo la aprobación de Dios, ¿de qué me serviría? Jesús lo dijo. ¿De qué servirá si ganares el mundo y perdieres tu alma? Yo no quiero ganarme el mundo. Yo quiero agradar a Dios. Y por eso enseño lo que enseño, por eso predico lo que predico. Porque sé que un día voy a estar en la presencia de Dios y Él me va a tener que aprobar o reprobar. Y yo no quiero ser reprobado, quiero ser aprobado. Por eso procuro vivir sin tener de qué avergonzarme y procuro usar bien la palabra de verdad, porque se puede usar mal y de hecho muchos la usan mal. Yo quiero usarla bien. Y en eso estoy. Estamos, hará varios años ya, creamos un seminario, porque debido a la enorme ignorancia que hay en la iglesia de la palabra de Dios, es porque hay una enorme ignorancia en lo que predica y en lo que enseña. Por eso quisimos hacer un seminario y tenemos un seminario a distancia que todo el mundo que quiere puede participar. No tiene que pagar matrícula, no tiene que pagar mensualidades, no tiene que comprar libros, no tiene ni siquiera que leerlos. En vídeo le damos la clase y después se descarga un cuestionario que tiene que rellenar y enviárnoslo. Y nosotros le decimos si ha respondido correctamente o no. Y así hay más de 600 personas estudiando hermenéutica, teología, homilética, consejería pastoral. Tenemos un montón de estudiantes de todo el mundo estudiando en nuestro seminario, porque es necesario volver a las Sagradas Escrituras. Pero a las Sagradas Escrituras sin mochila. Tenemos que quitarnos la mochila del pentecostalismo, de los bautistas, de la tradición católica. No, quitémonos toda la mochila. Vayamos a la Escritura no para defender lo que creemos. Vayamos a la Biblia para descubrir qué debemos creer. Eso es muy diferente. Y en eso estamos. Entiendo. Bueno, mira, ha sido muy edificante, muy fructífera la entrevista. Ya para finalizar, yo quiero hacerte una última pregunta. O sea, ¿qué consejo le das tú a la audiencia y cómo la audiencia, porque yo sé que muchas personas te van a querer contactar, cómo pueden contactarte a ti, cómo pueden contactar a tu congregación? Bueno, contactar con nosotros es fácil porque tenemos una página web www.iglesia-berea.com. ¿Okay? A partir de ahí tienen los correos a través de los cuales puede contactar con nosotros, los canales de vídeo, de internet y demás. Ahora, una palabra para la audiencia. Mire, déjenme decirle lo siguiente, a ti que nos estás viendo en este momento. Tú eres un pecador. Y lo eres porque has fallado muchísimas veces. Le has fallado a Dios, te has fallado a ti mismo. Y por mucho que tú te esfuerzas en hacer lo correcto, te das cuenta de que al poco tiempo caes y no lo consigues. Déjame que te diga algo, no lo vas a conseguir jamás. Nunca vas a dejar de ser un pecador por ti mismo. Nunca vas a dejar nunca vas a llegar a vencer el pecado. Para vencerlo, tú tienes que acudir a Cristo.
Cristo es el único que te puede liberar. Él dio su vida por ti para que tú no tuvieras que pasarla en el infierno. Él dio su vida por ti para que tú, creyendo en Él, puedas obtener la justicia de Cristo. Dios te la aplica a ti si tú depositas fe y confianza en el Señor. Este es el mensaje del Evangelio, no es otro. El mensaje del Evangelio no es que cree en Cristo y todo te va a ir bien. Eso es un evangelio falso. El Evangelio no dice cree en Cristo y te hará rico. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es, eres un pecador y estás condenado y vas a ir al infierno, a menos que te arrepientas de tus pecados y acudas a Dios, suplicándole que tenga misericordia de ti por medio de la fe en Jesús. Si tú haces eso, Dios enviará a su propio Espíritu a tu vida. Al Espíritu de Cristo lo enviará a tu corazón. Y será el Espíritu Santo el que te dé poder, fuerza. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo también te levantará a ti. Te dará fuerza para que tú puedas vivir una vida cristiana en victoria, para que puedas agradar a Dios, porque ahora no puedes, por ti mismo no podrás más. Esto es lo que yo únicamente quiero decirte. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Crees en el Señor Jesús. Y si quieres saber más, búscate una Biblia, a ser posible, Reina Valera del 60 o anteriores, y estúdiala. Lee el Nuevo Testamento. Aquí está la palabra de Dios. Una vez que los apóstoles fueron presos, llevados ante el Sanedrín, que era el gobierno religioso y civil de Israel, le dijeron, no os hemos prohibido que enseñéis más en ese nombre. Los apóstoles dijeron, mire, no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Por tanto, para obedecer a Dios tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. Estudia la Escritura, conócela, y podrás tener la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Nicolás García. Bueno, Nicolás, Pastor Nicolás García, ¿no? Yo, los datos tuyos y donde pueden contactarte, esa página web que dijiste, yo lo voy a poner en la descripción del video. Igualmente, para que sepan la audiencia, para contactar al Pastor Nicolás García y comunicarse con su congregación, porque sé que muchas personas van a querer contactarlo. A través de Facebook también, pr.Nicolás García, pueden encontrarme. Ok, entonces en la descripción del video va a estar su Facebook, todos los datos donde lo pueden contactar, en la descripción del video. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Ha sido gracias un a ti placer por la para mí. oportunidad. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir este tiempo contigo. Ok, bueno, que Dios te bendiga. Y igualmente. Sigue en la fe, yo también me esfuerzo por seguir en la fe. Y ojalá que Dios quiera que esta entrevista sea edificante para todas las personas que lo vean. Que así sea. Bueno, hasta luego. Un abrazo.